momento que ando regando por el mundo. Nos encontramos en Argelia. Argelia, oficialmente llamada República Argelina Democrática y Popular, es uno de los países que conforman el continente africano. Ocupa una superficie de 2.389.741 km² y con una costa mediterránea de 1.200 km. Argelia es uno de los países que comprenden el Magreb, junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia. Su capital y ciudad más poblada es Argel. Bienvenidos a Argelia. Argel es la capital y ciudad más poblada de Argelia, con una superficie de 273 km², conocida como Argel la Blanca, por el blanco luminoso de su edificio, visto desde el mar. Argel es una mezcla de Oriente y de Occidente, de tradición y modernidad. Hoy muestra una moderna ciudad, con edificios y avenidas de estilo colonial francés. Desde 1992 está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenidos a Argel. Casbah es la ciudadela de Argel, tipo único de Medina en su género, o ciudad islámica, localizada en la costa del mar Mediterráneo. Se fundó sobre las ruinas de la antigua Ecosia, pequeña ciudad edificada sobre una colina. Se adentra al mar. Está dividida en dos, la ciudad alta y la baja, formada por calles empinadas, escaleras, callejuelas laberínticas, pasadizos, alberga mezquitas, palacios otomanos, patios ocultos, etc. Desde 1992 está incorporada en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Museo del Bardo, albergado en una antigua villa otomana, construida por un rico tunecino a finales del siglo XVIII. A lo largo de la historia el inmueble ha tenido varios propietarios, hasta que en 1926 la villa es cedida al Estado francés, que la transformó en un museo etnográfico y arte indígena, inaugurado en 1930, con motivo del centenario de la colonización. El museo pasó a ser Museo de la Prehistoria y Etnografía. Ya en 1985 cambió de nombre, siendo nombrado Museo del Bardo. Asimismo, en ese año fue nombrado Monumento Histórico. Alberga una interesante colección de restos descubiertos, en su mayor parte durante las excavaciones realizadas en Argelia, colecciones prehistóricas del Magreb y del Sáhara. En la parte etnográfica, una sección urbana, saharina y sección dedicada al África negra. La mezquita Yedid, construida en 1660 en estilo otomano, usando como material piedra, mármol, yeso y ladrillo. El interior de cerámica y madera. A lo largo de la historia ha sufrido varias reconstrucciones y transformaciones. Actualmente muestra una mezcla de estilo arquitectónico, bizantino, turco y andaluz. El Monumento de los Mártires. Monumento que conmemora la Guerra de Argelia por la independencia de Francia y hace homenaje a los mártires que murieron por la libertad. Tiene forma de 3 hojas de palmera de pie. En el interior acoge la llama eterna, custodiada por el ejército argelino 24 horas al día. El Palacio de Rai, también conocido como Bastión 23, conjunto arquitectónico del siglo XVIII, de 3 palacios. Palacio 18, 23 y 17, pasaje cubierto, batería, 6 mansiones y jardines en Argel. Forma parte de la Casbah de Argel. En 1909 fue catalogado como un monumento histórico, como conjunto de casas moriscas. Hoy el palacio funciona como centro de arte y cultura. En él se llevan a cabo eventos culturales y exposiciones de arte. Tipasa, sus orígenes se remontan al siglo IV a.C., como lugar estratégico en la ruta que recorría el norte de África hacia el estrecho de Gibraltar, localizado a los pies del monte Chenubo. Tras la anexión de la cesariense al imperio durante el gobierno de Claudio, la ciudad pasó a ser un municipio y comenzó un rápido crecimiento. En el siglo II fue la colonia bajo Adriano, erigiendo una muralla con varias puertas monumentales. En ella se construyeron importantes edificios públicos y privados,
como foro, teatro, anfiteatro, varios templos, viviendas, necrópolis, etc. Tipasa entre los siglos IV y V después de Cristo alcanzó su máximo esplendor. A partir de la antigüedad tardía, la ciudad comienza una lenta decadencia. Con la llegada de los árabes será definitivamente abandonada y el yacimiento cae en el olvido, desplazando el principal eje del poder hacia Cherchell. Es uno de los asentamientos más antiguos del litoral de Argelia. La moderna ciudad de Tipasa se desarrolló en el siglo XX, durante la colonización francesa. Actualmente Tipasa es una localidad erigida parcialmente sobre las ruinas de Tipasa, a 70 kilómetros al oeste de Argel. Desde 1982 está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 2002, la UNESCO declaró el yacimiento en lista de Patrimonio Mundial en peligro, por la amenaza del desarrollo urbanístico descontrolado en el paraje y por el impacto del cambio climático. El Mausoleo Real de Mauritania es un monumento funerario en la carretera entre Cherchell y Argel, en Argelia. El mausoleo es la tumba donde están enterrados los bereberes, Juba II y Cleopatra Selene II, rey y reina de la antigua Mauritania. Cherchell es un puerto de mar de la provincia de Tipasa, Argelia. En la antigüedad fue una ciudad romana llamada Caesarea. Es la ciudad natal del emperador romano Macrino. El Museo Arqueológico de Cherchell. Los franceses llegaron en 1840. Con la construcción de la ciudad colonial se descubrieron muchos objetos. En 1844, los objetos hallados durante numerosas excavaciones en Cherchell se almacenaron en una mezquita perteneciente a la familia Berkane. Durante el terremoto de 1846, la mezquita quedó destruida. Los objetos fueron trasladados a una galería abierta, en el patio de una vivienda, de estilo árabe, ocupada por los servicios administrativos. El municipio decidió demoler el inmueble en 1853. Las colecciones son llevadas a un nuevo local. Algunas piezas de gran valor se envían al Museo Louvre y al Museo de Antigüedades de Argel. Ya en 1855, los objetos se ven almacenados en un hotel. El gobernador general de Argelia decide crear en la ciudad de Cherchell un museo, inaugurado en 1908, edificio de estilo morisco. Cuenta con 4 galerías cerradas por ventanales, que dan a un patio. En él se albergan objetos hallados durante la excavación arqueológica, llevada en el parque, pudiendo destacar una colección de mosaicos y de bustos. Desde 1981, este museo está incluido en la lista de bienes nacionales protegidos. No olviden, acoge una de las colecciones más importantes del Magreb. Constantina, conocida como la ciudad de los puentes colgantes, debe su nombre al emperador romano Constantino. Él reconstruyó la ciudad devastada por Magencio y Domicio Alejandro. Es la tercera ciudad más grande del país, después de Argel y Orán. Está en la provincia de Constantina, tiene una superficie de 135 kilómetros cuadrados y una altitud media de 694 metros sobre el nivel del mar. Enclavada en un entorno natural, de profundos barrancos y acantilados rocosos. Está rodeada en 3 de sus 4 lados por un desfiladero escarpado, bajo el que fluye el río Rumer, localizada en el noroeste de Argelia. Aquí podrás disfrutar de historia, cultura y arquitectura. Bienvenidos a Constantina. El Palacio Ahmed Bey es una de las últimas construcciones otomanas en Argelia. Su edificación finalizó en 1835, construido por el último bey, gobernador otomano de Constantina, Had Ahmed. Él vivió en su palacio poco tiempo, ya que Constantina en 1837 fue capturada por el ejército francés. El palacio pasó a ser un cuartel general, y con la independencia el ejército argelino se estableció en él, pasando a ser un campamento. El inmueble se vio gravemente dañado durante el terremoto de 1856. Tuvieron que llevar a cabo obras de restauración en 1860.
En el año 1934 el palacio es clasificado monumento histórico. En 2003 se sometió a una importante restauración. Los trabajos duraron 4 años. Desde el 2010 alberga el Museo Público Nacional de Artes Tradicionales y Exposiciones Culturales. El palacio cubre una superficie de 3.300 metros cuadrados. Atesora bonitos patios, jardines, 2 fuentes y estancias. La mezquita Emir Abdelkader, edificada en el siglo XVII, muestra de la arquitectura islámica y otomana. Sus cúpulas, minaretes y decoraciones hacen que la mezquita destaque en el casco histórico. Es la más grande de Constantina. Desempeña un importante papel en la ciudad, como centro religioso y cultural. Ojo, los no musulmanes pueden visitar la mezquita, eso sí, fuera del horario de oración. Las mujeres tienen que cubrir el pelo con velo y llevar puesto vestido, que cubra todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. El puente Mesla Laimén, pasarela colgante de 1.255 metros de largo, ancho 2,40 metros y altura 107 metros, cruza el río Rumel en Constantina, Argelia, diseñado en acero y hormigón. Fue inaugurado el 12 de abril de 1925. Durante un tiempo se convirtió en el tercer puente más alto del mundo, con 110 metros. El monumento a los caídos en Constantina, construido según el modelo del Arco de Trajano, que puedes ver en las ruinas romanas de Tingat. Tiene 21 metros de altura. Fue diseñado y construido por los arquitectos Rogues y Dumoulin, en honor a los combatientes que murieron por la patria durante la guerra de 1914 y 1918. Más de 800 soldados, musulmanes, cristianos y judíos de la ciudad de Constantina tienen su nombre grabado en placas de bronce. El monumento se inauguró durante el centenario de la Argelia francesa, el 7 de mayo de 1930, por el presidente de la República Francesa, Gaston Doumergue. Este domina las gargantas de Rumel y ofrece unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Constantina y alrededores. Tingat, llamada popularmente la Pompeya del norte de África, ciudad colonial romana, fundada por el emperador Trajano en el año 100 después de Cristo, para la tercera legión Augusta. Esta había sido trasladada allí por Augusto para el control de los insurgentes del antiguo reino de Numidia. La villa, trazada para albergar a 15.000 personas, esta pronto se quedó pequeña, tuvieron que ocupar las zonas fuera del recinto original. Creció considerablemente hasta alcanzar 4 veces su tamaño original. Pasó a ser la imagen del poder del Imperio Romano en el norte de África. A partir del siglo IV después de Cristo comienza la decadencia de la ciudad, aunque siguió teniendo periodos de esplendor. La ciudad renació tras la conquista del Imperio Bizantino, en tiempos de Justiniano, con la edificación de una nueva fortaleza. También fue objetivo de varias invasiones, primero por el pueblo bárbaro de los vándalos. Tras atravesar la península ibérica, ocupan la ciudad en el año 430 después de Cristo. Luego la invasión a finales del siglo V por parte de las tribus nómadas asentadas en los montes Áureos. A principios del siglo VIII, la llegada de los pueblos árabes llevó al abandono definitivo de la villa. Esta quedó sepultada durante siglos por las arenas del desierto del Sáhara. Descubierta a finales del siglo XVIII por el explorador escocés James Broome. En ese momento estaba ejerciendo de cónsul británico en la capital de Argelia. No fue hasta el año 1881 cuando comienzan las excavaciones en el paraje, dirigidas por los arqueólogos franceses. Desde 1881 hasta 1960 salió a la luz la ciudad de Tingat. En 1982 el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yemila, en árabe significa la hermosa. Acoge los vestigios de la antigua Cuicul romana, en Argelia. La colonia de Cuicul era fundada sobre un terreno accidentado, al norte de Argelia, a finales del siglo I después de Cristo, en el año 96. Se cree que las legiones veteranas del emperador romano Nerva fueron quienes erigieron la ciudad. Su nombre Cuicul es de origen bereber, que aún no se ha latinizado. Bajo los Antonios, la ciudad tenía un foro, capitolio, templos, mercado y teatro.
Con la edificación de las grandes termas, durante el reinado del emperador Cómodo, es cuando se amplía la ciudad hacia el sur. En tiempos de los severos, 192 a 235 después de Cristo, se crean barrios nuevos al sur del foro, alrededor de una amplia plaza. Se trazan nuevas calles. Este asentamiento pasa a ser una ciudad próspera y comercial. Hacia la mitad del siglo III después de Cristo, una crisis económica detiene el comercio y paraliza el desarrollo de la ciudad. Pero ya en el Bajo Imperio, Cuicul renace con una nueva vida urbana. En el siglo IV después de Cristo, la conversión del cristianismo de la población se lleva con una expansión urbanística, creando un barrio cristiano, baptisterio, basílica y basílica civil. En el año 431 después de Cristo, los vándalos ocupan Cuicul y comienza un periodo de persecuciones contra los católicos. No finaliza hasta la salida de los vándalos, en el año 442 después de Cristo. La ciudad es reconquistada por los bizantinos. Cuicul volvió a florecer, estableciendo su actividad. A finales del siglo IV, la ciudad terminó en el olvido, quedó abandonada, debido a la invasión árabe y a los terremotos. Fue en el año 1909 cuando, al construir una carretera de acceso al lugar, se inician las excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo por servicios de monumentos históricos. Yemila era excavada entre 1909 y 1957. Actualmente quedan muchas zonas que no han sido recuperadas. Desde 1982 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yemila, Atimat y Tipasa son las 3 colonias romanas más importantes de la actual Argelia. El mausoleo real de Numidia, túmulo de piedra, mide 58,9 metros de diámetro y 18,5 metros de altura. Tiene su origen en un monumento paleoberebé, de tipo cilíndrico, tronco cónico. Está formado por un cuerpo cilíndrico, decorado con 60 columnas dóricas, adosadas, y 3 puertas falsas, rematado por un tronco de cono formado por gradas. La bóveda funeraria se localiza en el centro del monumento. El acceso se llevaba a cabo desde una entrada ubicada en la parte oriental del cono truncado. Se cree que la construcción se remonta al siglo IV a.C. Desde 1990, el lugar está declarado Patrimonio Nacional de Argelia. Gardaya es una de las 5 ciudades fortificadas del Valle de Masar. Esta ciudad incluye las ciudades históricas de Benizgian, Melika, Borura y El Ater. Todas estas ciudades se vieron fundadas a partir del siglo XI por los ibaditas. El casco antiguo de Gardaya hay que visitarlo a pie, porque está trazado por estrechas calles en forma de laberinto que conducen a escaleras. El ingreso con transporte motorizado está prohibido. El zoco de Gardaya. Hoy en día sigue siendo el más grande e importante de la región. Aquí encontrarás de todo. Benizgian, su nombre significa los hijos de los que guardan la ley. Es una ciudad santa en el norte del Sáhara argelino, localizada en el centro del Valle de Masar. Es una de las 5 ciudades de Masar y la única construida en la ladera de una colina rocosa. Benizgian fue fundada en 1347. Está rodeada de gruesos muros y reforzada con torres. Atención, para visitar este lugar, los turistas y viajeros tienen que contratar antes un servicio de guía local. No olvides, está totalmente prohibido visitar la zona por libre. Las dunas de Sesset, situada a 20 kilómetros al sur de Gardaya. Aquí surfeamos por las dunas de color ocre, aunque el día no nos acompañó. No hizo viento y calima.
¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y X, el antiguo Twitter.